Seguimos en Entre Líneas y decíamos en la presentación del programa que íbamos a hablar de la cuestión de la carne. No es el único tema productivo en debate en la actualidad que compete y fuerte a la provincia de Córdoba. También está el de los biocombustibles, también hay novedades de último momento y también lo vamos a estar tratando en un ratito nada más aquí en el programa, porque anoche hubo una cena del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la capital provincial, en donde participaron algunos representantes de las etanoleras de maíz y hubo un anuncio para ellos. En un ratito lo vamos a estar analizando. Es más, en la mesa donde estaba Martín Guzmán, que era la mesa principal naturalmente, de una reunión que el ministro de Economía ofreció a muchos empresarios de la provincia de Córdoba, en la mesa principal, junto y comiendo con el ministro de Economía de la Nación, había un empresario riocuartense. En un rato vamos a hablar con él. Ahora decíamos, vamos a analizar el tema de la carne desde la industria y nos metemos a hablar con el presidente de FIFRA, la Federación de Industrias Regionales de la Carne, que reúne a los frigoríficos de la región centro. Estamos hablando de Daniel Urcía, con quien conversábamos esta tarde y analizábamos la prórroga en las restricciones a las exportaciones de carne que dispuso el gobierno nacional esta semana, y esto nos comentaba el dirigente empresario. Bueno, la verdad, Gonzalo, que sentimos una frustración, sentimos impotencia, porque desde que anunció el presidente Alberto Fernández la decisión de restringir exportaciones, hemos sostenido reuniones con distintos funcionarios, hemos explicado en conjunto con toda la cadena lo perjudicial de este tipo de medidas, y teníamos esperanza de que venciera esa limitación al 50% del cupo exportado en el segundo semestre del 2020 y no se prorrogara, porque de esa manera se le daba solución a las empresas que no tienen cupo, porque no tenían antecedentes de exportación y hoy están impedidas absolutamente de exportar. Y creo que es lo más perjudicial de la medida, porque por un lado es la restricción, pero por otro lado es el impedimento de ejercer el comercio para estas empresas que no tienen antecedentes y que hicieron las inversiones y que el gobierno sigue sin darle respuesta. Por eso sentimos frustración e impotencia. Por supuesto que la medida de por sí es nociva, pero para estas empresas es absolutamente peor, es absolutamente dañina, les impide directamente ejercer una actividad para lo cual planificaron hace muchos años, hicieron inversiones y hoy el Estado le dice: usted no puede vender su producto en estos mercados. Frigorífico Río Cuarto, por ejemplo. Frigorífico Coronel Molde, con su planta en Río Cuarto, está en esta situación. Como también otros frigoríficos de la provincia, como también la situación de los frigoríficos que únicamente tienen como destino habilitado China, que son los que peores la pasan, porque después hay escalas. Y como siempre pasa en estas medidas restrictivas, perjudica a todos, pero a los más pequeños un poco más. Entonces, la verdad que creíamos que habíamos generado en el equipo de gobierno, el presidente y sus funcionarios, la convicción de que era necesario salir de este cepo, pero lamentablemente llegó el 31 de agosto y eso no ocurrió. Se prorroga por 60 días, claramente con una intención electoral, claramente una nueva mentira, porque va a vencer antes de las elecciones generales. Con lo cual lo van a prorrogar hasta el 31 de diciembre, porque indudablemente es una herramienta que está usando el partido de gobierno como una medida electoral, lo va a necesitar para las generales, así que seguramente el daño al sector productivo y a todos los argentinos en definitiva va a continuar. Lo que tenemos que tener en claro con este tipo de medidas es que se hace un daño a todo el país. Acá el daño no es al productor ganadero, no es a la industria frigorífica.
es un daño a los consumidores y en definitiva a todo el país. A los consumidores, ¿por qué? Porque cuando vos restringís un mercado, vas a generar menor oferta y el año que viene o el siguiente vas a tener los precios caros al consumidor, como pasó en el 2011. La intervención del 2006 derivó en el precio más caro de la historia de Argentina, que fue en el año 2011, presidencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner, año en el que ganó con el más del 50% de los votos. Ese fue el año donde el consumidor argentino pagó la carne vacuna más caro de la historia. Creíamos que se había aprendido, pero parece que no. Como dice la chacarera, la pucha con el hombre, volvemos a tropezar con la misma piedra. El daño que se generó todo el aparato productivo en el 2006 en adelante, no se recuperó aún hoy, 15 años después. El stock ganadero que había entre 58 y 60 millones de cabezas está por debajo de 55 actualmente. Se había caído hasta 48. La recuperación del stock la hizo todo el sector privado, no hubo un solo plan del sector público. De hecho, el actual intento de un plan ganadero no deja de ser otra mentira, al igual que los créditos a través de Banco Nación a tasa subsidiaria para la compra de maíz, que la reglamentación hace que nadie pueda acceder, como pasa también con los créditos para reactivar el consumo a los monotributistas. La reglamentación es tan exhaustiva que deja a todo el mundo afuera. Entonces el gobierno lo que hace, miente, seguramente algunos les creen, sostiene su gestión a través de una mentira y genera un daño a todos los argentinos y tenemos que empezar a quitarnos el antifaz y darnos cuenta lo que verdaderamente está pasando. En la resolución en la que justifica la extensión por 60 días de la medida, Daniel, el gobierno dice que la decisión empieza a tener resultados positivos. ¿Qué resultados ahí está mensurando el gobierno? El hecho de que en estos meses en las góndolas la carne por lo menos no haya aumentado. Bueno, supuestamente los argumentos del gobierno para hacer esta restricción fue el aumento del precio de la carne. Otra mentira. La carne aumentó de manera similar como aumentó el combustible, los alquileres, la vestimenta y tantos otros productos. Es decir, que partimos de la base de una premisa falsa. Premisa que se repite en los considerandos, porque si ahora dice que empezó a cumplir efecto, porque hay desde la segunda quincena de junio hasta el presente hay estabilidad de precios, debió haber levantado la restricción, porque el propio presidente se comprometió ante referentes del sector a que si no había aumentos de precios se iba a levantar. Incluso dijo, incluso antes de que venza. Pero bueno, seamos claros, también ha dicho otras cosas el presidente y luego se ha desdicho o ha hecho lo contrario. Así que no viene a ser una sorpresa que en carnes haga esto y el contrasentido de los considerandos pone de manifiesto de que la medida no tiene otro objetivo que ser una medida electoralista. Daniel, ¿los frigoríficos hoy cómo están? ¿Están sobreestoqueados y esto puede llegar a generar alguna baja adicional de carne en el precio de la carne? A ver, el stock que hay en muchos frigoríficos exportadores tiene que ver con esa vaca manufactura con destino a China, de los cuales algunos cortes está prohibida su exportación, es este decreto 408 desde el 20 de mayo, como la paleta, la cuadrada, el asado vacío, matambre, y ese producto no se consume en el país. Entonces, si no se consume en el país y no lo puedo exportar, tengo que guardarlo congelado en cámaras de frío, es el stock que hay, que genera un costo, porque guardar en frío no es gratis. Costo que te disminuye tu competitividad. Y si vos tenés mayores costos, seguramente no vas a poder vender a menores precios. Fíjate.